Pero vamos ahora a continuar nuestro culto, vamos ahora a leer en la palabra del Señor. El texto del mensaje de esta mañana vamos a leer en el libro de los Salmos, en el Salmo capítulo 22. Vamos a leer hasta el versículo 21. Dice así la palabra del Señor. Al músico principal sobre Ajelet Sahar, Salmo de David. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrelo él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Las Sagradas Escrituras declaran a nuestro Señor Jesucristo en Isaías 53 como nuestro varón de dolores. Y bien, pues este Salmo, el Salmo 22, es la profecía por excelencia de sus sufrimientos y de su pasión, sobre todo en el tiempo de su muerte en la cruz del Calvario. Pero como era de esperar, hoy en día, pues muchos, ya sea por bien incredulidad o también pues muchos por deseo tal vez de pues aparentar como sabios o parecer como sabios, muchos decimos pues niegan o cuestionan que esto sea verdaderamente una profecía del Señor Jesús. Muchos están pues hablando que se está refiriendo aquí, como otros tantos salmos, de los sufrimientos propios de David y que se aplica de una manera secundaria, ¿verdad?, indirecta a Jesucristo. E incluso también hay quienes, como lo mismo que en el Salmo 53, Isaías 53, pues están pensando que está hablando del pueblo de Israel, que el pueblo de Israel es quien está sufriendo en este salmo. Sin embargo, vemos a todas estas pues explicaciones, no resisten, no pasan la prueba de lo que está aquí diciendo la palabra de Dios en este salmo. Leyendo la Biblia no vamos a ver ningún acontecimiento de la vida de David, ninguno en el que pues se corresponda a lo que aquí vemos, ¿no? Y por supuesto, de la misma manera que en Isaías 53
Aquí está hablando una persona, aquí está hablando un hombre, aquí está hablando de los sufrimientos de este hombre, del varón de dolores. Además tenemos el cumplimiento en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, de lo que aquí vemos. Por ejemplo, en el versículo 7 leemos: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrelo él, sálvelo, puesto que en él se complacía. Vemos aquí extraordinario cumplimiento de la gente que estaba delante de él, frente a la cruz, que sin saberlo ellos estaban cumpliendo repitiendo estas mismas palabras, prácticamente literalmente. En Mateo 27 podemos leer en el versículo 39, Mateo 27, versículo 39, los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndolo con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrelo ahora, si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. O también, pues volviendo al Salmo 22, leemos en el versículo 18 también esta tan conocida profecía: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Como podemos verlo esto en Marcos capítulo 15, versículo 24. Marcos 15, 24. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Así pues, todo esto, vemos a qué se trataba de profecías, con lo cual vemos que concuerda con lo que la palabra de Dios dice en el libro de los Hechos del capítulo 2, allí citando en el sermón de Pentecostés, el apóstol Pedro, estaba citando otro salmo, el Salmo 16, y vemos que allí en Hechos 2:30 decía de David lo siguiente. Hechos capítulo 2 y versículo 30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne se levantaría a Cristo para que sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Con lo cual vemos, está hablando del Salmo 16. Y está diciendo que David, era profeta y que él lo había visto antes los sufrimientos de Cristo, en este caso su resurrección, y que era una profecía de Cristo. Lo mismo, por lo tanto, lo que podemos ver en este Salmo 22. Pero sobre todo, y esto es lo que también más nos confirma acerca de esta profecía de Cristo, están las mismas palabras del Señor Jesús en la cruz. Cuando él, estando en la cruz, clamó al Padre y dijo esta frase que todos conocemos: Elí, Elí, lama sabactani, que es una frase en arameo, que era la lengua natal de Jesús, que estaba citando precisamente las palabras iniciales de este Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani. Entonces vemos, ¿no?, centrándonos en este primer versículo, en esta primera frase: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estamos sin duda ante una de las declaraciones más impresionantes de toda la Biblia, que el Hijo de Dios clame al Padre: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es una declaración en la palabra de Dios que sin duda pasarán los siglos
y no vamos a llegar a alcanzar toda su plenitud de su significado. Aquí tenemos una de las declaraciones más profundas de la palabra de Dios, que el Hijo clame al Padre: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Con todo y con eso, pues hemos de dirigir hoy en día, esta mañana, pues nuestras mentes, nuestros corazones a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que, a la luz de este salmo, a la luz del conjunto de la palabra de Dios, podemos decir y podemos también sacar para nosotros en esta mañana hoy? Pues en primer lugar vemos que estas palabras son el clamor de Jesús por sus sufrimientos. Y primeramente pues son sus sufrimientos físicos, los sufrimientos de su tremendo dolores físicos, varón de dolores. Ya en la noche en la que Jesús fue entregado, cuando estaba orando en Getsemaní, nos dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 22, en el versículo 44, que las gotas de sudor de Cristo eran pues también sangre. Caían grandes gotas de sangre a tierra, nos dice. Esto pues es un fenómeno raro, pero a veces también se da, ¿no? Se llama hemadritosis, que bueno, pues es cuando en una situación de una gran ansiedad, de un gran estrés, pues se rompen los vasos sanguíneos, ¿no? Y entonces la sangre se mezcla con el sudor. Entonces dice que caían grandes gotas, no era pues algo ligero, era pues una gran hemadritosis. Entonces es una afección, ¿no?, que va seguida también, o le acompañan grandes dolores, ¿no?, porque se te están rompiendo los vasos sanguíneos. También pues él fue apresado, el Señor Jesús, y estuvo toda la noche despierto en los distintos juicios, y después de haber estado pues siendo juzgado por los judíos, fue llevado ante Pilatos. Y se nos dice en Juan capítulo 19, en el versículo 1, en Juan 19, versículo 1, que el Señor Jesús fue azotado. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y lo azotó. Este verbo azotar es de la misma raíz en griego que la palabra látigo. Y el látigo de los romanos pues era, conocemos, ¿no?, tiras de cuero, pero en la punta al final habían también pues puntas de metal o puntas de piedra afilada que pues le daban a la espalda y completamente rasgaban la espalda de los prisioneros. A veces dejaban la espalda, la columna vertebral al aire, y había veces que los azotados incluso morían por estos azotes. Además de ser azotado con este látigo, se nos dice en los evangelios que le clavaron una corona, pero sabemos qué tipo de corona era una corona de espinos, y se la clavaron pues alrededor de la frente, alrededor de toda la cabeza, con lo cual pues además el dolor, además pues estaba toda esta pérdida abundante de sangre. Por si fuera poco, en el versículo siguiente, en Juan capítulo 19, versículo 2, como también en el resto de los evangelios, se nos dice Jesús que le dieron de bofetadas. Así pues, él ya estaba grandemente debilitado por todo esto y le obligaron a cargar su propia cruz. Pero estaba tan debilitado, por lo tanto, que tuvieron que ponérsela a alguien que pasaba por allí. Los evangelios nos dan su nombre, Simón de Cirene, quien lo llevó al Gólgota, al lugar de la calavera, al Calvario. Y allí pues
como dice aquí este salmo, horadaron sus manos y sus pies. Horadaron su mano y sus pies. Directamente no se nos dice en los evangelios que fue así, pero leemos después de la resurrección, cuando Cristo aparece a sus discípulos en Lucas capítulo 24 y versículo 39. Dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis yo que tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies que habían sido horadadas. Cuando los romanos crucificaban a sus prisioneros, no a todos los prisioneros le clavaban en las manos y en los pies. A muchos no solamente les amarraban las manos y los pies a los maderos, pero a Cristo vemos le dieron el peor de los castigos, porque eso traía un dolor espantoso. Atravesar su carne, sus huesos, sus nervios y clavarlo en el madero. Se ha inventado una palabra especial para hablar del dolor de Cristo en la cruz. Una palabra, dice, el dolor excruciante, cruciante de la cruz, ¿no? Un dolor especial que no hay pues otro como este. Después lo levantaron, ¿verdad? Y al ponerlo vertical, pues entonces, al estar él clavado, las manos en el madero, seguramente fue entonces lo que leemos en el versículo 14: todos mis huesos se descoyuntaron. Seguramente entonces, por el peso, sus hombros se dislocaron, se luxaron. Y bien, pues una vez él estaba ahí colgado en la cruz, pues entonces la muerte viene lentamente. En medio de esos terribles dolores es una muerte lenta, una lenta agonía. Se muere por asfixia en la cruz. Y bien, pues leemos lo que Cristo estaba padeciendo en la cruz, en el versículo 14-15. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Con tremendo dolor, y Cristo rechazó un alivio que le podrían dar, porque le ofrecieron, sabemos, el vinagre mezclado con mirra. En Marcos capítulo 15 lo leemos, por ejemplo, y eso era un narcótico para aliviar los dolores que estaba sufriendo, y sin embargo él lo rehusó porque quería beber la copa, ¿verdad?, hasta el fin. Bien, pues vemos, esto nos puede llevar a hacer una idea, por supuesto, recordar todo lo que nos dice este salmo y todo lo que nos dicen los evangelios de los tremendos, terribles sufrimientos del Señor Jesucristo. Pero los sufrimientos suyos no eran solamente sufrimientos físicos, sino que también eran sufrimientos morales. Se puede decir, que Él era el Hijo de Dios, Él era el Mesías, Él se vio despreciado, Él se vio rechazado y se vio burlado por todas las personas. Dice el versículo 6, yo soy gusano y no hombre, oprobio del pueblo y despreciado, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, lo que hemos leído antes, se encomendó a Jehová, líbrelo él. Y vemos entonces en este salmo la descripción de la gente que estaba alrededor de él como bestias, descrito como animales feroces. Leemos en el versículo 12 y 13, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. O en el versículo 16, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies.
contar puedo todos mis huesos. O en el versículo 20 y 21 también, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Así pues aparecen retratados todas las personas que estaban alrededor de Cristo en el momento de su cruz, cuando se burlaban cruelmente de Él. En Hebreos capítulo 12 se nos habla de los padecimientos de Cristo y se nos dice que de sus padecimientos también fue eso, el recibir las burlas en ese momento, ¿verdad?, de la gente que estaba delante de Él en la cruz. Leemos allí en Hebreos capítulo 12, en el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Y versículo 3 también dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Por supuesto, a ninguno de nosotros ni a ningún ser humano pues le gusta que le desprecien, ¿verdad? Todo el mundo pues le gusta a poder ser que le respeten o que hablen bien de él. Y eso que nosotros somos pues pecadores, somos pobres pecadores, y si se ríen de nosotros, o si se burlan de nosotros, o si nos desprecian, a lo mejor no será pues por algo que nosotros hayamos hecho, pero nosotros no merecemos ninguna honra como pecadores que somos. No merecemos ninguna honra. Sin embargo, Jesucristo es el verdadero Hijo de Dios y Él era sin ningún mal, sin ninguna injusticia. Él había estado enseñando solamente la verdad de Dios. En Él no hubo, como dice Isaías 53, engaño en su boca. Él había pasado haciendo bienes y librando a los oprimidos del diablo. Por lo tanto, vemos que eso hacía todavía más doloroso ese rechazo y esa afrenta contra Él, porque estaban rechazando su persona divina, estaban rechazando toda su obra, todas las señales que Él había hecho. Entonces eso era también una gran maldad por parte de ellos, y que a Él también le añadía más sufrimiento al que también ya tenía por los dolores físicos. Pero todos estos sufrimientos, pues, con ser tremendos, pues también podemos pensar que de alguna manera palidecen, ¿no?, ante lo que dice en el versículo 1, cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vemos que es, en tercer lugar, el clamor por sentirse abandonado por Dios. El clamor por sentirse abandonado por Dios. Qué palabras, como decíamos al principio. Sentirse abandonado por Dios, como añade la segunda mitad del versículo, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Sentir pues a Dios que Él no está ahí, que lo ha dejado, que está orando y Él no responde. Entonces vemos la respuesta incluso a su oración. Y Jesús estuvo en Getsemaní orando al Padre, sí, sujetándose a su voluntad, pero estaba orando que si es posible pase de Él esta copa. Y no hubo para Él respuesta, sino que vinieron pues todos los que lo buscaban. Vemos este alejamiento de Dios, ¿no? Decíamos que es, en el fondo, no podemos llegar a entenderlo, pero sí que, con la ayuda del Señor, sí que en la medida de lo posible hemos de tratar de entenderlo. Por una parte, hemos de pensar que Jesucristo, Él es el unigénito Hijo de Dios. Es decir, Él es el Hijo eterno de Dios, el Hijo eternamente engendrado por el Padre. Entonces, Él nos dice en Juan capítulo 1, Él es el Verbo, y el Verbo era Dios. En principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces vemos, Él era Jesucristo, el Verbo eternamente Dios. Esto significa, por lo tanto, tan plenamente Dios como lo es el Padre,
como lo es el Espíritu Santo, en cuanto a la esencia, en cuanto al ser mismo de Dios. Es el mismo Dios. Y esto es también la gran maravilla de la Trinidad. No que el Padre o el Hijo o el Espíritu Santo sean cada uno una parte de Dios y que los tres juntos hagan, digamos, todo Dios, sino que cada persona, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada una son plenamente Dios y son plenamente el mismo Dios. Esta es la gran maravilla de la Trinidad. Entonces vemos el que se puede distinguir el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, distinguir, pero no separar o no dividir, porque está la unidad del ser, la unidad de la esencia de Dios. Esto por una parte. Y por otra parte también hemos de pensar acerca de la persona del Hijo. La persona del Hijo, el Verbo divino, por lo tanto, el Hijo eternamente engendrado del Padre, forma su persona, forma la persona del Hijo de Dios que nació de María en el tiempo. Es su persona, ¿verdad? El Hijo encarnado, es decir, el que nació de María, el nacido de María, pues no es una persona distinta del Hijo eternamente engendrado, no es una persona distinta, es la misma persona, es por lo tanto el mismo Dios. Pero bueno, la diferencia en qué está, en qué reside, pues que el Hijo eternamente engendrado, pues en el tiempo asumió, es decir, tomó para sí una naturaleza humana, a Cristo, ¿verdad? La naturaleza humana, pues que recibió de María y se unió perfectamente a ella desde el mismo momento de su concepción, ¿verdad? Desde el mismo momento que nació, pues lo tomó para sí, por lo tanto, perfectamente unido a ella. Y la gran maravilla de esta unión en la persona de Cristo, ¿verdad? Entre la naturaleza divina de Cristo, su divinidad, del Hijo eternamente engendrado, y la naturaleza humana. La gran maravilla es que no es que la naturaleza humana fuera, por así decirlo, anulada, ¿no? Como si fuera una, entre comillas, una posesión y que desapareciera su humanidad, sino que vemos una y otra vez en los evangelios que la humanidad de Cristo estaba, por así decirlo, integrada en su persona divina. Por eso vemos que se entristece, por eso vemos que a veces llora, por eso vemos que a veces incluso hay cosas que dice que él no sabe, por supuesto, en su naturaleza humana, no en su naturaleza divina. Y es, por lo tanto, aquí, cuando está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es aquí la naturaleza humana quien está clamando al Padre. Entonces todo esto nos da, por tanto, una buena base para entender debidamente estas palabras. Estas palabras no significan que haya una división, una ruptura, un corte en el seno de la Trinidad entre el Padre y el Hijo, lo cual es imposible, ¿verdad? Dios no puede ni dividirse ni negarse a sí mismo. Eso por una parte. Por otra parte, esto no significa que la naturaleza humana de Cristo también estuviera cortada o separada de su naturaleza divina en la persona de Cristo, sino, por lo tanto, esto lo que nos lleva a pensar es que era tan grande el dolor de la humanidad de Cristo, de su naturaleza humana. Era tan grande que era como si Él, pues el Padre lo hubiera abandonado. Que la presencia de Dios en esos momentos, cuando estaba clavado en la cruz, para Él, era como que si hubiera desaparecido. No lo notaba, no lo sentía. Es como cuando en un día, todos los días, el sol sale a la misma hora. Todos los días el sol brilla con la misma fuerza. Siempre el sol pues brilla con la misma luz. Sin embargo, nosotros hay veces que lo vemos, como ahora está brillando, pero hay veces que hay tantas nubes que parece como si fuera de noche.
Entonces, aquí es lo mismo. De la misma manera, pues, era tanto el sufrimiento de Cristo que no veía el rostro del Padre. En medio de estos grandes sufrimientos físicos, morales y espirituales también. ¿Espirituales por qué? ¿Por qué tuvo que sufrir Cristo todo esto? ¿Por qué tuvo que tener estos tremendos sufrimientos en la cruz? Pues, hermanos, porque nosotros estábamos así. Porque nosotros mismos estábamos así, porque nosotros mismos no veíamos tampoco a Dios. De hecho, no lo veíamos porque estábamos sin Dios y sin esperanza en este mundo. Y a nosotros no nos apartaba de Dios el sufrimiento. A nosotros nos apartaba de Dios nuestro propio pecado. Nosotros no veíamos el rostro del Padre no por nuestros sufrimientos, sino porque estábamos en tinieblas, no teníamos la luz de la vida. El pecado que nosotros habíamos recibido de Adán, pero que hemos añadido todos nuestros pecados voluntariamente en contra de Dios. Así pues, vemos que en la cruz Cristo se puso en nuestro lugar. Cargó, como dice Isaías 53, con nuestros pecados. Él tomó nuestros pecados y los hizo suyos, aunque Él no hubo ningún pecado, ninguna maldad en Él. Nos dice 2 Corintios capítulo 5 que Él se hizo a sí mismo pecado. Y nos dice en Gálatas capítulo 3 que Él se hizo maldición, porque Él tomó para sí la maldición de la ley, es decir, la maldición por el pecado. Él no había hecho pecado, pero Él la tomó para sí, para que los pecadores sean librados de la maldición, para que los pecadores sean hechos justicia de Dios en Él. Entonces Él tomó para sí la maldición, Él cargó, por lo tanto, con nuestros pecados, para que de esta manera haya reconciliación. Y Cristo de esta manera es nuestra paz, entregando pues su vida en la cruz del Calvario como ofrenda por el pecado al Padre. Y hubo esta reconciliación. Cristo es nuestra propiciación, es decir, el que hace propicio a Dios para nosotros. Ya hay una reconciliación, ya hay un acuerdo, ya podemos estar pues reconciliados con Él. Y fijémonos, hermanos, esta reconciliación con Dios no está en nosotros. Y esta reconciliación con Dios tampoco se basa en nuestros propios sentimientos, si lo sentimos así o no. Esta reconciliación se basa en los sentimientos de Cristo en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y fijémonos entonces, hermanos, a nosotros, por lo tanto, lo que nos queda solamente es, como dice el versículo 8, se encomendó a Él, líbralo Él, sálvelo, puesto que en Él se complacía. Se encomendó en Él, confió en Él. La idea es, en el original, de rodar, de echarse encima sobre Cristo, de descansar plenamente en Él, de ponerse en sus manos. Y esto es lo que hace la fe. Pues hermanos, a nosotros nos es dado hoy el poder participar de la cena del Señor. Y nos dice que la palabra de Dios, cada vez que pues tomamos el pan, partimos el pan, tomamos la copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y de esta manera pues ahora podemos, habiendo visto los sufrimientos de Cristo, poder participar de la cena del Señor para poder tener entonces esta comunión con Cristo por medio del pan y de la copa. De la misma manera que nos llevamos a la boca el pan, o nos llevamos a la boca la copa, pues por la fe en Él, apropiarnos de Cristo y recibirlo
su cuerpo y su sangre. No está, sabemos, ni en el pan, ni en la copa, pero por medio de ellos, pues, apropiarnos de Cristo y recibirlo, ¿verdad? Para que sea alimento para nuestra alma. Para que, como dice también en 1 Corintios el apóstol Pablo, seamos un espíritu con el Señor. Nos unamos por medio de la fe, por medio del Espíritu Santo, con el Señor y podamos entonces ser alimentados de Él. Pues que así sea, hermanos, que el Señor bendiga su santa palabra en nuestros corazones, los corazones de todos nosotros. Amén.